Bueno, en el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las enfermedades neurológicas como enfermedades musculares. Ya hemos visto muchas enfermedades como enfermedades respiratorias, sí, sí, como muchas otras enfermedades de cáncer. Bueno, ¿se escucha bien, muchachos? Hay que empezar. Muchachos, ¿se escucha bien? Sí, sí. Ok, listo. Vamos a hablar de Parkinson. Yo anteriormente en la clase pasada, amiga solamente se conectó. Ayer les expliqué un poco sobre Parkinson. Sí, como Parkinson, como Alzheimer. Sí, y son enfermedades que no tienen un tratamiento, una cura. Sí, una enfermedad incurable medicinalmente. Esta enfermedad va muy relacionada a la dificultad en los movimientos del cuerpo de una persona. Sí, pues hablamos en los síntomas de esta enfermedad y no se conocen los síntomas, ni siquiera pues en estos momentos se encuentra un significado de Parkinson, que es Parkinson, conoce que es una enfermedad neurológica. Y bueno, pues esta enfermedad se suele presentar en personas ya de que se haya a partir de los 50 años en adelante. Por lo general, eh, la mayor parte donde se presenta este síntoma es en la mano, tiene dificultad de mover la mano, movimientos en la mano es muy lento. O sea, en síntomas en general uno puede decir que se puede presentar cuando una persona tiene Parkinson esos movimientos en su cuerpo son tan extraños y son tan lentos que es difícil detectar en la persona que tenga Parkinson. Eh, Como yo dije anteriormente, esta enfermedad no tiene cura, no tiene tratamiento. No, por ahí yo he escuchado un medicamento, se llama Levodopa, sí, ya es la Levodopa. Sí, es un medicamento, no son inyecciones, son medicamentos, son como pastillas. Ese medicamento lo que va a usar al paciente es controlar sus movimientos celulares temporalmente, ¿sí? Temporalmente, ¿sí? Cuando, ya- cuando, cuando se presenta temblores persistentemente, es un desarrollo de por medio de fisioterapia se puede tratar esa enfermedad. Es lo que va a hacer la fisioterapia, ¿sí? Más que todo como masajear la parte que se está presentando el temblor, ya sea en la mano, en los pies, o los celulares se presenta en la mano, ¿sí? Lo que va a hacer la fisioterapia es un pequeño tratamiento, es controlar temporalmente su movimiento, ¿sí? Como dije, temporalmente, ¿sí? Porque esa enfermedad es persistente, no para, el Parkinson no para. Entonces, cuando se está presentando temblores en la mano, en los pies, se puede tratar con fisioterapia, sí. Pero cuando ya la cosa es diferente, ya la persona es muy debilitada, ya no está capaz de levantarse, es convenio una pequeña cirugía. En esa cirugía lo único que van a hacer es ya no haré lo mismo de siempre, lleva ropa, un pequeño medicamento, pero simplemente en la cirugía ya no sabían si corregir sus movimientos en la parte en la que está abajo mover o simplemente le hacen masaje. No, eso sí no me acuerdo. Como ustedes pueden ver, en la imagen, estos son los síntomas que se presentan con una persona.
Pattinson, como ustedes pueden ver. Y pues mira, el como se puede ver, se presenta más que todo en la mano, pero los pies también. Yo he visto en personas que tienen esa enfermedad también en los pies. No sé si en este pequeño resumen me dice entender, no sé si tienen alguna pregunta o está claro o una opinión sobre este tema. Continúa con el siguiente. Como le dije anteriormente, el Parkinson y Alzheimer es una enfermedad neurológica que tiene una única también, ni siquiera se conoce síntomas. Los órganos de sueño, bueno, esa es una enfermedad, pues, normal en una persona que trabaja. Los órganos de sueño se puede presentar cuando una persona tiene depresión, ansiedad, sufre mucha frustración. En estos momentos no siento que tengo este síntoma porque me está costando trabajo dormir, me cuesta trabajo dormir de noche. Y bueno, estos casos se presentan en los problemas psicológicos. Sí. Cuando estamos hablando de problemas psicológicos, estamos hablando de problemas mentales. Sí. Como ya dije, ya es un pensamiento basado en depresión, problemas sentimentales. Entonces la persona hay pensamientos con la persona en el sueño. Y bueno, existen muchos otros trastornos. Sí. Esos trastornos se deben a que usted duerme mucho de ella. Sí, duerme mucho de ella. Lo que dificulta que de noche pueda dormir. ¿Sí? Ya que como su sistema nervioso, ¿sí? Como su sistema neurológico en la parte general no permite hacer su función como neurológicamente sus neuronas, ¿sí? Compartir su conocimiento a su cerebro, ¿sí? Como la parte digestiva. Entonces, estas enfermedades se distinguen como somnolencia. Somnolencia es cuando una persona está a la vez cansada, pero a la vez activada. Es decir, una persona que tiene sueño y está despierta al mismo tiempo. Debilitada, pero está despierta. Sí. Es como insomnio. Sí. Es muy alergia a la enfermedad, al insomnio. Yo lo confirmo, yo tengo este síntoma. Yo he escuchado que poseer un medicamento. Eh, Ese medicamento uno no lo consigue en droguería, lastimosamente. Ese medicamento se llama anfetamina, anfetamina, anfetamina. Ese medicamento usted no lo va a conseguir en la droguería. Para usted conseguir ese medicamento, anfetaminas, esas pastillas, tiene que irse a una cita a su GPS, ya sea a Salud o Nuevo EPS. Allí le hace la cita, le toma le hace su diagnóstico, porque tiene estos trastornos y después en vez de mucho de ella o ya por problemas psicológicos cuando estamos hablando de depresión. Sí. Lo que va a hacer ese antibiótico que se le llama anfetamina es controlar su parte celular, ¿sí? No su sueño, sino su parte celular. ¿Sí? Entonces su parte celular es más relacionado a las células, a la neurona, está conectada. Eso es un pedazo extraordinario, ¿sí? Una vez en la neurona y su parte celular recupera su estado natural, la persona tiene mucho más facilidad de dormir, ¿sí? Normalmente. ¿Qué más puedo decir de esta enfermedad? Mm, pues por lo general, esta enfermedad se presenta en cualquier momento. Ya en la edad de un joven o en la edad de un adulto. ¿Sí? ¿Cómo podemos combatir con esta enfermedad? Eh, pues es muy simple. Se requiere controlar su horario
el trabajo y su horario de sueño. Es decir, usted trabaja y se llega mañana a 5 de la tarde en su empresa. Sí. De 5:30 en adelante usted hace sus cosas personales, ¿sí? Come, ve televisión y deja sus redes sociales. En este caso, para combatir los trastornos de sueño, es decir, usted mismo se pone un horario. Yo me acuesto a las 10 en punto o a las 9 en punto, y es a las 9 en punto que usted se tiene que acostar. O sea, usted no debe permitir que su insomnio no controle a usted, sino que usted controla su cerebro, ¿sí? Entonces, simplemente consiste en controlar en sí mismo el cerebro. Sí, ya, esta enfermedad es una enfermedad neurológica, ¿sí? Entonces, simplemente consiste en colocar una, un, una prueba, digamos de esa manera, una prueba. Bueno, yo me acuesto a esta hora y a esta hora, ¿sí? También también se recomienda que de noche no tome tanta agua. ¿Por qué? Ya que usted al tomar agua le da como ganas de orinar, ¿sí? Usted ya va al baño una y otra vez y de noche eso le va a dificultar mucho al momento de dormir. Entonces de noche no tome tanta agua, no tome tanta agua. eh, Cuando estamos hablando de dispositivos no alejes un poco el celular, ¿sí? Una de las formas de no controlar el trastorno del sueño es antes de acostarse lea un libro 15, 20 minutos, ya que eso va a permitir que su cerebro se conecte a la neuronas, ¿sí? Y no va a estar desconcentrado porque se acabó de ver una novela y se acostó, ¿sí? Entonces, no sé si algunos tienen alguna pregunta o alguna opinión sobre este tema, cómo se puede ver la imagen. Esos son los trastornos, se lo que considera como síntomas de insomnio. ¿Sí? Sueños irregulares, como lo expliqué cuando se acuesta de día, ¿sí? Y no se acuesta de noche, sino que trasnocha. Entonces, no sé si a este pequeño punto tiene preguntas o dudas sobre el tema, si me lo explica bien o una opinión sobre el tema. Bueno, es continúo mientras si tienen opiniones o dudas o si no entendieron, vuelvo y lo explico. Bueno, vamos a hablar de las enfermedades esqueléticas. Cuando estamos hablando de las enfermedades esqueléticas, estamos hablando de las mismas enfermedades musculares, ¿sí? Genitales, se le puede decir también, genitales. Ya estamos hablando de piel. Bueno, vamos a hablar de los esguinces. Sí, esguinces. Pues, como el mismo se lo puede ver en el texto, se trata de un estiramiento o desgarro de los ligamentos. Esto se debe a que usted o un deportista, relacionémonos a un deportista, cuando un deportista hace deporte o hace ejercicio excesivamente, es decir, hace ejercicio todos los días y no descansa su cuerpo como la parte muscular, ¿sí? Entonces, un mal estiramiento puede causar una lesión en los ligamentos. Cuando estamos hablando de ligamentos, estamos hablando de tobillo. También va relacionado a la rodilla, pero no. Va más que todo relacionado a las lesiones en los tobillos, ¿sí? Los, como aquí lo dice, los esguinces se producen por un movimiento brusco en la articulación son las partes que conforman el tobillo, ¿sí? Lo que le hace superar su amplitud normal, es decir, puede estar a estado normal, a estado crítico.
a una lección. Uno, ¿cómo puede distinguir cuando una persona presenta una lección? Cuando usted siente en cierto momento ustedes estuvieron jugando basquetbol o fútbol, ¿sí? Y ustedes sienten en sus pies, en los tobillos, se les están hinchando, sienten dolor, le cuesta trabajo para apoyar el pie. Y es una señal que usted tiene una lesión en los índices, en los ligamentos. Eh, ¿Cómo se trata cómo se trata esas lesiones? Esas lesiones son quirúrgicamente, se trata por tratamiento quirúrgicamente también por medio de terapia, sí, masaje. Pero existen dos tipos de lesiones, como el esguince benigno y lesiones esguince graves. Esguince benigno se puede decir que no es tan grave como el segundo, ya que cuando estamos hablando de esguince benigno corresponde a un estiramiento violento en la parte del tobillo, ¿sí? Un mal estiramiento en la parte del tobillo es cuando usted salta, sí, usted salta y usted apoya primero un pie en el otro, ¿sí? Puede tener esto, ¿cómo le explico? Cuando una persona salta, ¿sí? Y cuando cae, pone primero un pie en otro y no pone los dos al mismo tiempo. Puede tener más oportunidad de lesionarse cuando apoya un pie y después el otro, ¿sí? Porque al caer, su pie recibe como la fuerza de la caída. Eso ya es la verdad, eso ya es como si me fuera metafísico, ¿no? Entonces, como les explico, esguinces son lesiones que se presentan en el tobillo como esguinces benignos que corresponden a un mal estiramiento o violento de los ligamentos que puede causar la lesión. Pero, en este caso, cuando estamos hablando de los esguinces benignos, no se presenta razón, sino que se presenta una lesión, ¿sí? No se presenta razón, sino que se presenta una lesión. En cambio, en los esguinces graves sí se presenta una hinchazón, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? En este caso es cuando se presenta un desgarramiento, no se presenta un mal estiramiento o mal movimiento, sino que se está presentando un desgarramiento en los ligamentos, ¿sí? Cuando hablando de los desgarramientos, es cuando los tejidos se extienden el tobillo, como ustedes pueden ver acá, se pueden sentir, bueno, aquí donde estamos viendo los tejidos, es la parte de las causas de una lesión. Los tejidos son las articulaciones que forman parte del tobillo, ¿sí? Entonces, ahora aquí como ustedes lo pueden ver, estas son las causas cuando se apoya primero un pie al momento de la caída y después el otro, ¿sí? En cambio, cuando usted cae con los dos pies al mismo tiempo, existen menos posibilidades de usted presentar una lesión en el tobillo. Entonces, les estaba hablando de los esguinces graves. En los esguinces graves es cuando se presenta una hinchazón, ¿sí? En los tobillos y al mismo tiempo se presenta un desgarramiento, ¿sí? En los tejidos. En esta parte, en los desgarramientos, uno no se da cuenta físicamente, uno se da cuenta por medio de una radiografía, ¿sí? Por medio de una radiografía muscular, ¿sí? Por medio de esa radiografía, que es una imagen, bueno, antes de seguir explicando, eh,
me gustaría que ustedes vieran un momento en la pantalla, lo voy a mostrar, ¿sí? Sí, la voy a mostrar unas cositas, le voy a activar la cámara, ustedes me dicen si ven, si se ve la cámara, ¿sí? ¿Sí pueden ver? Nosotros, listo. Esto que ustedes pueden ver acá, esta es una tomografía, lo habías explicado. Sí, me voy a salir un poco del tema de los reacciones en los ciencias, para que ustedes entiendan un poquito. Ustedes lo que ven acá es una tomografía. En esta tomografía es un escaneo, ¿sí? Pero cuando se estamos hablando de tomografía, la tomografía lo que hace es escanear el cuerpo en la parte que se está presentando una infección o en casos peores una lesión, ¿sí? En este caso, aquí me estamos en la parte dental que estoy presentando aquí, la parte dental, aquí, en esta imagen, que tengo una ancha y una calle, ¿sí? Entonces, en este caso, yo necesito, se requiere un tratamiento de estadio avanzado. Estadio avanzado es, le sacan la muela, el diente, le lo excluyen, le ponen resina, le dejan una corona, y entonces le aplican una sustancia metálica, ¿sí? Una sustancia blanca, como si fuera cemento, ¿sí? En este caso, una radiografía es muy parecido a esa tomografía. Ustedes la muestra para que ustedes se empiecen a dar cuenta, bueno, es una tomografía. Ustedes siempre, ustedes solamente responden, es un escaneo del cuerpo que permite examinar qué parte del cuerpo tiene afectado o lesionado. Cuando estamos hablando de ecografía, es muy, es muy diferente porque van a escanear cuando una persona está en embarazo y necesita escanear cuántas semanas lleva, cómo está el estado del bebé, ¿sí? La radiografía solo permite examinar toda la parte del hueso cuando presenta una lesión, ¿sí? O la parte del corazón, ¿sí? Entonces, les muestro esta tomografía para que ustedes tomen idea. Bueno, es una tomografía, es una radiografía, es una ecografía. Es lo mismo, es escanear la imagen, simplemente tomográficamente escanear la parte interior, ¿sí? La parte de los huesos, como una radiografía, la parte de los huesos. En cambio, la ecografía permite examinar toda la parte muscular del cuerpo. Entonces, es, por eso yo quería mostrar este escaneo para que ustedes empezar como a entender, bueno, es una tomografía, que tienes hablando, pues, para que ustedes ya empiecen a caer en cuenta. Entonces yo decía, los esguinces van a ser una lesión, un desgarramiento, es cuando se descomprimen los tejidos, y el tobillo se rompe, ¿sí? La recuperación, cuando se presenta este tipo de lesiones, 4 meses a 6 meses, tomando en cuenta el juicio de la persona. Y lógicamente su tratamiento como en terapia, ¿sí? En estos tratamientos no aplican medicamentos, sino cirugía quirúrgica o terapia, el masaje. Entonces, las articulaciones que más afectan es más que todo el tobillo y las rodillas, más que todo. Bueno, tengan una pregunta, una duda o una opinión sobre el tema, si me dicen entender, porque yo, pues, no sé si a ustedes les parezca, si yo hablo todas las clases, de pronto se la aburren, se salen de la clase. Tienen alguna opinión, alguna opinión sobre este tema, alguna pregunta.
Okey, Jesús. Tomé apuntes. Listo, Jesús. Tomé apuntes, muchachos, porque esta información se puede decir es confidencial. Sí. Bueno, ya estamos en la parte de enfermedades musculares. Vamos a hablar de las fracturas. Las frac ay, juepucha, se me botó el hilo. Bueno, la fractura va relacionada con el traumatismo, ¿sí? Entonces, esta enfermedad, la fractura se puede presentar como en los pies, como en las manos o en la cabeza, ¿sí? Entonces, la fractura se caracteriza primeramente por la imposibilidad de tener un movimiento estable en su cuerpo, ¿sí? Cuando estamos hablando de fractura es cuando se rompe un hueso o sí, un buen estiramiento. Ya en la parte de la fractura no estamos hablando muscularmente, sino en la parte de los huesos, ¿sí? Bueno, existen muchas formas de tratar una enfermedad, depende de la fractura específica del paciente. Una de las formas que uno puede detectar una fractura en nuestro cuerpo es cuando se presenta una hinchazón, ¿sí? Cuando se nos fractura la muñeca, o el brazo, o pie. El primer síntoma que uno siente es la hinchazón, ¿sí? Porque se presenta la hinchazón? Por el tejido, el hueso, se desprende, ¿sí? Se desprende de la articulación y eso provoca que se forme una hinchazón, que se empieza a formar como un bulto, ¿sí? Un bulto, una bola. Ese puede ser, y las fracturas afectan no solamente a los jóvenes, sino también a las personas de tercera edad. Tomen nota, las fracturas son más fáciles que se presenten cuando los huesos de las personas son cristales. Cuando estamos hablando de los huesos cristales, estamos hablando de esos huesos son delicados, pero los huesos cristales, eh, los, una persona, un bebé recién nacido, eh, empieza a tener los huesos cristales, ¿sí? Un bebé, por lo general, un bebé siempre nace con los huesos cristales, por lo general. No es una enfermedad, es una formación del cuerpo, los huesos cristales. Pero ¿qué pasa? Son muy pocos los casos cuando las personas tienen los huesos cristales. Cuando los huesos son cristales, es mucho más fácil que se presente una fractura. Ya es un hueso, ya es débil. Un hueso cristal es débil, ¿sí? Es fácil de fracturar. Y pues vamos a tener una fractura, una mala caída, ¿sí? Cuando se cae con la mano encima, ¿sí? O se lo lesionan, ¿sí? ¿Cómo se trata esta, esta tipo de fractura? Un ortopédico, un ortopédico, un médico en relaciones las fracturas, un ortopédico trata estas enfermedades. ¿Cómo la tratan? De dos formas, por medio de terapia. Se ha visto que cuando la persona se fractura una muñeca, le pone yeso, pero antes de ponerle yeso, después la persona no se vaya, le hicieron un masaje, terapia. Sí. Pero cuando las lesiones son graves, y como le dije anteriormente, lesiones del tobillo o de la rodilla, se requiere urgentemente una cirugía, porque estamos hablando de una lesión de una persona. No podía volver a caminar, y pues es un movimiento muscular, ¿sí?
Cuando una persona ya le hace una cirugía de unas fracturas, pues es demasiado grave. Pero cuando se estamos hablando de un masaje, es porque simplemente no se requiere una cirugía y un tratamiento especializado. Simplemente le hacen un masaje, ¿sí? Y después le ponen yeso, le aplican una pomada, no me acuerdo cómo se llama. Eh, a todo esto se explica como una enfermedad, como una cirugía, como una terapia. Bueno, y pues esa duda, como ustedes pueden ver acá, hay la imagen, no soy muy bueno explicando esta parte, no soy muy bueno, estos son los tipos de fractura, no soy muy bueno explicando estas partes. Pero acá, es estas partes como el número, el pelvis, ¿sí? La rótula, estas son lesiones que se pueden presentar, como la clavícula, el hombro. Son lesiones que se pueden presentar, pero también se puede tratar como enfermo, como le explica acá, y no sé si tienen alguna duda o les explican muy rápido, alguna opinión. Recuerden, la fractura simplemente estamos hablando de sistema y esqueleto, ¿sí? No estamos hablando muscularmente. Obviamente, cuando se presenta un desgarro en la pierna derecha, izquierda o un falso movimiento, eh, tienen alguna duda, alguna inquietud, ¿sí? Em, muy Perdóname, me tuve que ausentar unos 3 minuticos, me tuve que ausentar, acá de volver. ¿Me puedes repetir qué es lo que estabas diciendo hace un momentico? Gracias. vale, Jesús, vale, no hay cosa que es muy bonita. Vale, Jesús. Bueno, bueno, estamos hablando de bueno, estamos hablando de las fracturas, Jesús. Cuando estamos hablando de las fracturas, estamos hablando de sistemas eléctricos, de la parte de los huesos. Pero también se puede presentar fracturas musculares con falso movimiento en brazo, cuando se despierta un tejido. Sí, también. Cuando estamos hablando de las fracturas, cuando se ejerce un mal movimiento o una falsa caída y se presenta una fractura de una muñeca, cuando se practican deportes, sí, más que todo los deportistas presentan este tipo de fracturas, sí, es cuando usted presenta un falso movimiento y se lesiona la muñeca, sí, o la clavícula, en el hombro, o la parte cerebral cuando se fractura el cráneo, ¿sí? O la parte de los ligamentos, que les expliqué anteriormente, también se puede presentar con un falso movimiento o una falsa caída. Estamos hablando de esta enfermedad, no es una enfermedad, en sí no es una enfermedad, es una fractura es una lesión. Una enfermedad es cuando presenta una infección dentro de su cuerpo. Una fractura es cuando usted mismo la provoca. Entonces no es una enfermedad, es un parte fundamental el ser humano, ¿sí? No es un síntoma. Ahí me equivoqué, me corrigen ustedes, no es una enfermedad. Es un síntoma, si se le puede decir, uno mismo lo provoca. Cuando uno presenta un falso movimiento, una mala caída, esta fractura se presenta como en los jóvenes, eh, en las personas de tercera edad, es más delicado. Ya que puede psicológicamente estar comprobado
No lo dije anteriormente, lo voy a decir ahora. Una persona de los 70 años, sus huesos, por lo general, vuelven a ser huesos cristales cuando beben ácido. Cuando estamos hablando de los huesos cristales, estamos hablando de los huesos débiles. Es decir, fácilmente se puede romper o fracturar, ¿sí? Entonces, los huesos cristales son huesos que se empiezan a formar o deformar, ¿sí? En el cuerpo. Eh, Estas fracturas se presentan cuando las personas tienen los huesos cristales o cuando presenta una mala caída, ¿sí? O un falso movimiento, ¿sí? Pero los huesos cristales ya es por naturaleza y no es por culpa de la persona, sino que es por naturaleza. Como usted puede ver en la imagen, estas son las partes que se puede presentar una fractura como en la clavícula, en el húmero, en la muñeca, y no lo menciona. Para decir que hay un comentario. Sí, sí, Jesús. Pregunta para los dos, tanto para Camila. Camila, ¿tú tienes micrófono? Sí, en el eh, ¿Camila tiene micro? sí, señor. Sí. Vale, ok. Pregunta para los dos. ¿Eh? ¿Cómo se identifica una fractura cuando se va a hacer el examen, cuando se va a hacer un examen general, digamos en la calle o digamos en el hospital, una persona? ¿Saben cómo se identifica una fractura? Sí, señor. Por medio de un diagnóstico, una radiografía. Sí. Físicamente, usted no puede identificar mucho menos en qué parte del cuerpo se presenta una fractura. Entonces, por medio de un diagnóstico llamado radiografía que permite examinar todas las partes del cuerpo, permite observar la parte o que presenta el daño o la fractura. Entonces, el médico lo que va a hacer es diagnosticar al paciente por medio de una radiografía y después procede a hacerle cierto tratamiento, ya sea por medio de una cirugía quirúrgicamente o por medio de una terapia, masaje, sí. No Vale. sé si, no sé si estás mal o me salí del tema. Sí, no, mira. Camila nos coloca aquí cuando hay deformación en la extremidad del hueso está por fuera. Sí, A veces cuando el hueso está por fuera no significa que necesariamente haya una fractura, ¿sí? Es decir, que también puede haber una dislocación o una salida del hueso del lugar donde normalmente se conecta con el otro hueso. En el caso del crépito, el crépito es un sonido generalmente suena como, hagan de cuenta, una bolsa arrugándose o una botella de esas PET de agua que se está doblando. El crépito es el sonido por el cual uno puede identificar cuando alguien está atendiendo a una persona en la calle la fractura. ¿Listo? Entonces, Jesús, imagínense dime. en esta respuesta una pregunta a mí, ¿cierto? Sí, sí, como para que los dos lo tengan en cuenta. Ah, Que bueno, como yo fui sí, profesor en una escuela de enfermería, yo aprendí bastante de eso allá, sí, como yo no soy médico, pero de todos modos aún así uno aprende dependiendo del contexto. Entonces es por el crépito. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? En el caso de que vayan a atender a una persona en la calle, lo que hacen ustedes es tocarlo en las diferentes extremidades y cuando sí. ustedes escuchen un crujir, como el de la bolsa o Platero, como el de la botella, sí, eso platero, es fractura. sí. ¿Listo? Suena, ese es el denominado sonido que se llama crépito. Sí, para tomar en cuenta su opinión, sí. Cuando uno va a tratar a un paciente en la calle, uno cuenta con las herramientas. Sí, uno lo único que puede hacer es eh, ayudar diferentes partes del cuerpo. Sí. Y asimismo, hacer una pequeña consulta o pregunta al paciente, porque le duele más. En este caso, bueno, lo único que uno puede hacer para
esto brindan un servicio así en las calles por medio de una venta o una sonraya, porque pues lógicamente no es imposible. Pero sí, Jesús, tiene toda la razón. Como usted puede ver en esta imagen, estas son las cosas en que se puede presentar una lesión. Tomar en cuenta que también eh, los esguinces se considera una fractura. ¿Sí? Es hasta ahí bien, todo claro. Mm, ay, ok. Ok, fractura. Vamos a hablar de la hernia. Sí. La hernia no es una mm, enfermedad, sino es un síntoma que uno mismo provoca. Ya que pues la hernia se debe cuando levanta un objeto demasiado pesado o usted siente que no puede levantar, pero en realidad no. Y lo único que provoca es que su sistema digestivo, así como la parte abdominal, se vean afectadas. ¿Por qué? Porque la fuerza, por lo general, cuando uno levanta un objeto, la fuerza la está ejerciendo en el estómago, ¿sí? Ya que en el estómago, como la parte digestiva, como le explico, no sé si eso me puede ayudar. O sea, no sé cómo explicar. Cuando uno levanta un objeto, ¿sí? La mayor parte de la fuerza, ¿sí? Sí, lo que uno más hace fuerza cuando levanta un objeto es en la parte digestiva, por lo general, ¿sí? Entonces, cuando una persona se cede a levantar ciertos objetos muy pesados, lo que pasa es que su parte abdominal se empieza a alargar, ¿sí? A alargar. Por, por ese medio se empieza a presentar la hernia. Ya él se empieza a acumular como mucho que es una masa corporal. Sí, pero ya aquí como se puede ver en la imagen, no es una masa material, sino una masa corporal, ¿sí? Ya que la persona se dio a levantar un objeto que en realidad no podía levantar. Para ser más claro, se manifiesta más que todo cuando se siente y ve que su parte abdominal se está sobresaliendo de su fuerza, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no estoy explicando bien este punto porque Vale, no, tranquilo. Tranquilo. ayúdame, si me puede Mira, ayudar. hay que identificar diferentes tipos de músculo a nivel general, a nivel anatómico, ¿cierto? Entonces nosotros encontramos músculos estriados, dentro de los músculos estriados encontramos los esqueléticos, que son los que nos permiten mover las extremidades, y encontramos los cardíacos, que pues como el nombre lo dice y de todos modos es muy redundante, pero aún así lo voy a decir, es el que permite que el corazón pueda latir, ¿cierto? Eh, Obviamente detrás de todo eso hay una maquinaria en términos nerviosos, hay un montón de procesos nerviosos, pero nada más quedémonos con los músculos. Hay unos músculos que son lisos y esos músculos lisos generalmente lo encontramos en órganos pasivos. Por ejemplo, ujú. nosotros no generamos una fuerza intensa para que nuestro intestino pueda mover todas las heces, pueda mover todas las heces a través de él y nosotros poder defecar. Cuando nosotros defecamos, ahí sí estamos utilizando un tipo de músculo que es el músculo estriado porque es el que hace la fuerza, pero los músculos lisos generalmente son muy pasivos. El Entonces, músculo, una pregunta, ¿el músculo estriado va relacionado con la hernia estrangulada? sí, no, Ah, sí y ya, no. O sea, ya vamos a ver qué es lo que pasa acá. Lo que pasa es que imagínense una bolsa, órganos pasivos, por ejemplo, el intestino grueso y el intestino delgado. ¿Listo? Después, si ustedes lo quieren, les doy una clase de histología
Y yo de sí, eso sí sé bastante, pero bueno, quedémonos nada más ahorita en la explicación. Imagínense una bolsa, ¿cierto? Una bolsa que está llena de agua. Si ustedes le generan presión a esa bolsa, pueden suceder dos cosas en concreto. O uno, que a la bolsa le salgan otras bolsitas más chiquiticas, que la bolsa se expanda o que la bolsa se rompa, ¿cierto? Tres en concreto, sí, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, eso es lo que está pasando acá. Cuando hay una fuerza muy grande, muchísimo mayor de la que nosotros podemos soportar, la presión que se genera a nivel, no solamente a nivel del peritoneo, ¿sí? Que es una, que ustedes se colocan igual el peritoneo, es una capita que nosotros tenemos en el abdomen y que por eso cuando a las personas se les revienta el apéndice, les da peritonitis, es porque se les inflama ese peritoneo. Los órganos que están contenidos en ese peritoneo van a tener una presión supremamente alta. ¿Y qué es lo que va a pasar con esa presión? Que esa presión lo que va a hacer es que se produzcan estas bolitas que nosotros tenemos ahí, que son las hernias. Y esas bolitas se van a formar por dos cosas. Primero que todo, porque el peritoneo no aguantó. Segundo, porque se van a empezar a salir las vísceras por ahí. ¿Listo? sí, señor. Eh, sí, yo me acuerdo de la hernia estrangulada, sí, el hueso de hernia. Pues sí, sí existen dos tipos de hernia, sí. La hernia estrangulada, sí, como usted mismo lo explicó, y la hernia umbilical. La hernia umbilical es una hernia que suele presentar, sobre todo en las mujeres, ¿sí? En la parte de en la, ya la parte en las personas que tienen obesidad, obesas, ¿sí? Eh, el punto de una hernia es que no el único síntoma que uno puede darse cuenta y decide o sentir que empieza a presentar una hernia cuando se presenta a dos en la parte abdominal. Ya es cuando se está presentando a dos en la parte abdominal, es porque su articulación como sus tejidos, ¿sí? Rompieron, ¿sí? En pocas palabras rompieron. Entonces, aquí como se puede dar en la parte ventral umbilical, que es la hernia umbilical, ¿sí? Y la hernia estranulada, eh, son los pequeños síntomas que uno los puede sentir. Entonces, en pocas palabras, para no perderme el tema. Síntomas. Cuando uno puede sentir o darse cuenta que uno puede estar presentando daño, cuando uno presenta tos en la parte abdominal, sí, tos, mucha tos, sí, sí. No hay otro síntoma. Las causas simplemente que cuando se presenta una hernia en la parte abdominal, suele tener más dificultad de botar objetos menos pesados. Pero también se puede presentar hernia en la parte vaginal, ¿sí? En la parte vaginal, no solamente en la parte digestiva. Y pues sí, como les dije anteriormente, existen dos tipos de hernia: hernia estrangular y hernia umbilical. En la hernia estrangular es cuando se forma un fragmento en el intestino, un fragmento en lo que se puede ver acá, ¿sí? Se forma un fragmento, ¿sí? En cambio, en la hernia umbilical, no se presenta un fragmento, simplemente se presenta en las mujeres obesas, ¿sí? Están en obesidad, ¿sí? Sobrepeso. Eh, en las mujeres, cuando se presenta la hernia umbilical, la hernia suele desaparecer. Eso no es raro, o sea, no sé si eso me puede ayudar. No sé por qué la hernia umbilical, ¿sí? Suele desaparecer. Eh, automáticamente. No sé por qué.
Porque el ombligo es una abertura. Acuérdate que generalmente las hernias en general se producen es por ese tipo de cosas, ¿listo? Porque algo va a intentar salir por ahí. Por eso la hernia umbilical, creo que me acabaste de decir, ¿cierto? Umbilical. Sí, señor, sí, señor. Sí. Ah, entiendo, sí. Es, no sé si habría alguna pregunta o lo claro, bien entendido. Mm, ah, eh, sí, eh, me la apuntan muchachos, los mayor la oportunidad positiva en día clase. Vamos a hablar de cáncer de hueso. El cáncer de hueso es una mala formación, es genéticamente. Sí, es una mala, se presenta una mala deformidad, una mala formación en su hueso. O sea, el cáncer de hueso se suele presentar mucho en los jóvenes, sí, mucho en los jóvenes. El cáncer de hueso va relacionado con el cáncer, no, con el hueso osteosoma, es osteosoma, sí, es hueso. El hueso como el más largo, si no estoy mal, ese es el hueso. Os- os- pronunciar, sí, osteosoma, sí, osteosoma. Es hueso porque se produce el cáncer, sí. Por lo general, el cáncer se suele presentar en los pies. Es porque tenemos el hueso más largo, si no estoy mal. Esta enfermedad, pues, en sí, ¿cómo les explico? En sí no se conocen los síntomas por que presenta esta enfermedad. Pero lo que sí se sabe esa enfermedad se debe a una mala información del vientre del bebé, ¿sí? O sea, lo más raro es esta enfermedad. Por decir un ejemplo, Jesús, cuando era un bebé, ¿sí? Estaba en la mamá. Eh, Su cuerpo nació con ciertas malas informaciones por la falta de vitaminas, sí, vitamina E. Sí. Entonces, cuando el bebé, ¿sí? no, no consume vitamina E, porque estamos hablando de vitamina E, estamos hablando de proteínas como carnes, verduras, ¿sí? No las consume adecuadamente, sino de vez en cuando, como la parte muscular, como la parte esqueleto, el bebé, el cuerpo no suele como desarrollar perfectamente. Entonces, esa enfermedad se suele presentar tiempo después. Como le digo anteriormente, no se conocen muy bien los síntomas. No, pero lo que sí se sabe es que existe el cáncer de hueso secundario. Sí, el cáncer de hueso secundario como el hueso osteosoma. Sí, es el hueso podría yo que sepa, osteosoma, ese suele presentar el cáncer. Pero también existe un segundo cáncer, y el segundo cáncer se llama el cáncer secundario. ¿Sí? Eso se debe más que todo en, se pone más en, es difícil de explicar. Eh, no sé si eso me puede ayudar, venga. Eh, ¿Qué pasó? Es que aquí estaba revisando el celular que me llegaron unos mensajitos. sí. Cuéntame. Lo que pasa es que, a ver, no sé, Espérate un momentico. ¿Habla?
Sí. Ya, mejor. Lo que pasa es que me está costando como trabajo explicar este punto, porque en sí no se conocen los síntomas de esta enfermedad. Yo he escuchado que esta enfermedad se presenta eh, después de nacer, ¿sí? No al mismo tiempo de nacer, ya que esta enfermedad se debe un ejemplo, usted cuando era bebé no fue alimentado con vitamina E. Vitamina E nos ayuda a fortalecer la formación del cuerpo de la persona. Entonces, cuando una persona no consumió vitamina E, es carne, verduras, ¿sí? La proteína. No, el cuerpo no forma sus partes extremidades perfectamente. No, causa el tiempo de no al mismo tiempo que el bebé está presentando esta enfermedad, sino que después la presenta. El problema es que no, o sea, me es difícil explicar este punto, ya que no se conocen las causas, solo se sabe que cuando una persona tiene cáncer en hueso, tiene aumentación y dolor en el hueso, pero no se conocen los síntomas, o sea, cómo llega esa enfermedad en sí, por qué llega después. Ujú. Y lo- A ver si yo te escuché bien. Vitamina D, ¿estabas diciéndome? Sí, Ok, listo. Sí, mira, eh, el metabolismo, hay diferentes rutas metabólicas, ustedes que van a estudiar medicina ya se darán cuenta, y de hecho es una materia bastante complicada, es una materia muy densa. Las vitaminas sirven de complementos de ayuda para que se desarrolle el metabolismo, ¿cierto? Entre esas vitaminas nosotros encontramos la D, la D3, la D4, que sí, básicamente se pueden reducir a dos, que su nombre químico es ergocalciferol, y el otro no recuerdo cómo se llama, colecalciferol, el ergocalciferol y colecalciferol. El ergocalciferol y el colecalciferol son supremamente importantes como vitaminas porque sirven de precursores, sirven de sustratos para el sostenimiento de los huesos, ¿sí? Si ustedes se colocan a ver, generalmente las personas que tienen daño en los riñones tienen que consumir constantemente calcio, sí, vitamina E. tienen que consumir. Calcio y calcio y fósforo, y los demás. Sí, tienen que consumir constantemente calcio porque la ausencia de ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? La ausencia de los riñones la ausencia de los riñones y el aumento de una molécula que se llama creatinina, lo que va, Sí, lo que va a producir es que se empiecen a descalcificar los huesos. Entonces ahí hay varias importancias respecto a lo del ergocalciferol, el colecalciferol y el calcio, ¿cierto? sí. En términos del cáncer de hueso, las causas hay que verlo en términos de etiología, patología y Ortología, patogenia, ortología, que son tres, ortología. básicamente la etiología es la causa, la patogenia es el mecanismo, o sea, cómo se produce, y la patología es ya la enfermedad en sí. Y hay que tener en cuenta que generalmente los cánceres de hueso se pueden producir por unas mutaciones, que pues cuando ustedes ya entren a la universidad, que es una de las últimas materias que van a ver en medicina, que se llama biología Molecular, 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 sí. ahí les van a enseñar cuáles son los mecanismos de mutación molecular para que se presenten ese tipo de cosas. Entonces, generalmente cuando uno habla de la mitosis, Sí, uno habla de la mitosis respecto a la reproducción de una célula, siempre y cuando sea somática. Somática, ¿qué quiere decir? Que es es todo tipo de célula la cual constituye en términos funcionales y en términos estructurales el organismo que nosotros somos, los organismos que nosotros conocemos, ¿cierto? Es decir, un tipo de célula somática vendría siendo la piel. La piel es un tejido denominado tejido epitelial que cuando uno lo corta se multiplica como medio de protección y para también
garantizar ¿cómo se llama? La reconstrucción ay, ¿El se me fue hueso? la paloma. No, dame un momento. Se me fue la paloma ahí. Para garantizar otra vez la reconstrucción O bueno, de las era, glándulas, ya, dame un momento, para, de las glándulas exocrinas, que son las glándulas que generalmente expulsan el sudor, ¿sí? sí, señor. Mm, lo que pasa con el hueso es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo que pasa con el carcinoma, con el melanoma. Si lo quieren buscar y si lo quieren ver rápido, el melanoma y el carcinoma son tipos de cáncer, son tipos más bien de neoplasias. Neoplasia se refiere a crecimiento anormal de células, ¿sí? Son tipos de neoplasias los cuales van a causar progresivamente, porque progresivamente van a irse Bueno, enterrando recuérdame, hemos, melanoma o carcinoma, que son reproducciones anormales de células epiteliales, de células dérmicas, que progresivamente van a ir más profundo y se van a diseminar por todo el torrente sanguíneo. Y eso es lo que nosotros ya conocemos metástasis, ¿cierto? Cuando sí, ya señor. todas esas células cancerígenas se van a diseminar por todo el torrente sanguíneo. Pasa algo parecido con el cáncer de hueso. En el caso del cáncer de hueso, las causas son claras. Por mecanismos moleculares, ¿eso qué quiere decir? Que en el ADN se cambien algunas bases o que en el ADN se rompan algunas bases nitrogenadas, que son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Que eso ustedes lo debieron haber visto en su biología básica, y si no lo vieron en su biología básica, en su química avanzada de décimo, cuando estaban viendo química orgánica. Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Lo que va a hacer eso generalmente es que se produzca una neoplasia, es decir, y lo vuelvo a repetir, un crecimiento anormal de células de los osteocitos, y que esos osteocitos progresivamente se van multiplicando, que posiblemente pueda, obviamente, existe la gran posibilidad que se puedan diseminar a través del torrente sanguíneo. Y eso es cuando estamos hablando de metástasis. La sintomatología es bastante clara, generalmente se presenta con un dolor constante en los huesos. Es un dolor constante en los huesos. Y la otra sintomatología que yo he visto es inflamación de los músculos. Las otras no las conozco a profundidad, pero pues esa es la sintomatología que por lo Esa, general uno puede ver bueno, ahí. esa inflamación en el músculo se debe a una mala inflamación muscular y que si en la persona, ¿cierto? No, Debemos, esa inflamación del músculo se debe a que la reproducción exacerbada de osteocitos, es decir, la neoplasia que se produce ahí, lo que va a hacer es presión encima del músculo, y ese músculo va a tender a inflamarse como respuesta homeostática. Hay diferentes respuestas homeostáticas que uno puede utilizar, ¿sí? No, hay diferentes respuestas homeostáticas dependiendo de lo que vaya a pasar. En este caso, la respuesta homeostática, y lo pueden investigar en caso de las inflamaciones, que hay citopáticos, citoproliferativas, que hay granulomatosas, y las otras dos que no recuerdo exactamente cuáles son. Esas reacciones homeostáticas de inflamación son reacciones que sirven también para combatir los virus o las bacterias, ¿sí? O sea, aquellos organismos vivos, en el caso de las bacterias, o en el caso de los protozoos, y no vivos, en el caso de los virus, para poder llegar otra vez a la homeostasis, que en términos muy coloquiales, muy superficiales, no quiere decir que esto sea así, el cuerpo humano llega al equilibrio. A diferencia del caso de cáncer de hueso, porque por más que se inflame el músculo, ¿sí? Esa inflamación del músculo no va a hacer nada contra el cáncer de hueso, porque en realidad lo que está sucediendo es que las células del hueso, los osteocitos, crezcan exacerbadamente. Por eso esa inflamación. entonces yo me equivoqué diciendo que esa enfermedad se puede presentar en los bebés. ¿Cómo? O sea, yo me equivoqué en haber explicado esa No, enfermedad. Cuando, cuando tú veas, ay, se me fue la palabra. Cuando tú veas biología molecular, te vas a dar cuenta que
no necesariamente se tiene que presentar cuando las personas ya están grandes, sino que ese cáncer de hueso también puede ser heredado por células que están dañadas y que vienen, que vienen del proceso embrionario, que vienen de toda, que en términos biológicos se le dice ontogenia. ¿Listo? Ah, bueno, señor, sí, mucho mejor, sí. A ver, Camila, entonces desde bebé se forma cáncer o cómo es. Se puede formar tanto desde bebé como se puede formar cuando uno ya está grande. Sí, se puede formar siempre y cuando no, siempre y cuando el bebé no esté no esté bien alimentado con vitamina E, ya que la vitamina E Sí, permite cómo fortalecer los huesos. sí, el ergocalciferol y el colecalciferol. Eh, sí, por eso hay que comer muchos aceites. A veces hay que comer muchos aceites. Generalmente el aceite que uno más consume es el de las plantas, Sí, porque es más vegetal. fácil conseguir el de las plantas. No recuerdo cuál es, creo que es el ergocalciferol. Ahí sí me disculparán porque no recuerdo si es el ergocalciferol o el colecalciferol, pero creo que es el ergocalciferol. Entonces, digamos el ergocalciferol. ¿Cómo El dijo? ergocalciferol. En el caso de las plantas, ¿por qué se consume más el aceite de las plantas que el aceite de origen vegetal? Porque es más fácil extraer el aceite de las plantas y es muchísimo más productivo. Por eso ustedes van a observar que hay cultivos gigantes, digamos, de palma y que se saca aceite de palma. O que hay cultivos gigantes de girasol y que se saca aceite de girasol. Porque es muchísimo más rentable y porque adicionalmente es muchísimo más fácil extraerlo. Se produce muchísimo más. Por eso vamos a encontrar que hay mayor cantidad de aceites de origen vegetal que mayor cantidad de aceites de origen animal. En el caso Sí, del animal señor. lo podemos dividir, por ejemplo, como en la manteca, que no es muy buena, no es muy buena, pero bueno, sirve algo. Pero resulta que para ellos no parece que sea mala. Bueno, sí, gracias Jesús, la verdad yo me perdí, lo había perdido en este punto porque pues es muy difícil identificar los síntomas, ¿no? No se No, no te identifican, preocupes. no es fácil identificar los síntomas físicamente. No Pues te preocupes. con belleza también, con radiografías, se puede identificar. Hay un profesor que es de la Universidad de los Andes, déjame lo busco aquí rápido. En Bogotá, ¿cierto? En Bogotá, Espérate un momento. Y lo voy a buscar aquí rápido, rápido. Les voy a dejar el link en el grupo. Que él habla bien de eso, dame un momento. sí señor. Había claro, alguna pregunta. No, Ahora ya sí todo tienes, acá. ahora sí Muchísimas tienes gracias. micrófono. Sí, Sí, es que ya estaban haciendo mucho ruido y pues me da como cosas también en ese momento. sí, vale. Les voy a pasar el video. Ahorita le voy a hablar Eso sí, sobre, el video es largo. sí, sí. Entonces es decisión de ustedes si se quieren saltar el video. Lo voy a dejar ahí en el grupo donde tú estás colocando tus links para que lo puedan observar. Vitaminas de Carlos Mendivil. Ahorita le voy a explicar sobre el raquitismo. Es muy, la enfermedad diferente, pero va relacionada a los huesos. Ahorita le voy a explicar sobre el raquitismo. Bueno, continúo. Bueno, continúo. Vamos a hablar. No existe área. No existe área que se considere como una fractura. Cuando una persona presentaba una prótesis área en la articulación, ¿sí? Existen consecuencias cuando una persona presenta un choque con otra persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno presenta una pequeña fractura, un, con el simple hecho de presentar
una simple fractura en la cadera, en la parte como fundamental en los pies, con una simple con un simple choque, la persona puede quedar inválida o inválido, ¿sí? Ya que ya que ya que la prótesis ya que se ya en medio pantalla, está formada por articulaciones, por los tejidos, ¿sí? Sí, que van sujetados a los huesos. Bueno, cuando estamos hablando de prótesis dentaria, estamos hablando de diferentes fracturas o lesiones. Uno hemos dado presente, puede presentar también cuando uno, la persona presentó una mala caída, ya que la persona puede perder su inmovilidad en sus pies debido a que su columna o como la parte de la cadera perdió su movimiento. Entonces, existen muchas formas. Este síntoma sí, es un síntoma, no, no es una enfermedad, es un síntoma que uno mismo lo provoca, ¿sí? Una mala caída o un choque con otra persona y caída con otra caída, ¿sí? Este síntoma uno lo trata con tratamiento quirúrgicamente, o sea, por medio de cirugía, ¿sí? Existen diferentes tipos de prótesis, ya sea prótesis cefálicas, prótesis faciales, ¿sí? Faciales que tengan prótesis totales, ¿sí? Cuando estamos hablando de prótesis cefálicas, técnicamente es prótesis cefálica. Prótesis cefálica son las partes en forma de caída, ¿sí? No es una enfermedad, son partes en forma de caída. Pero ¿qué pasa? Que cuando se está presentando una prótesis cefálica es cuando son reemplazadas únicamente por la cabeza, ¿sí? Cuando estamos hablando de la cabeza, estamos hablando de la cabeza del fémur, ¿sí? O estamos hablando de la cabeza del fémur, ¿sí? Es cuando es reemplazada, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de prótesis totales, en este caso el tratamiento que suelen hacer es reemplazar las dos partes, como la derecha como la izquierda. Pero ¿cómo lo hacen? Reemplazan las dos articulaciones, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? Reemplazan el fémur derecho como fémur izquierdo, ¿sí? También lo hacen por dos medios, por la cabeza del fémur o por la cavidad cotiloidea. Cotiloidea es una parte que formaba la cadera. Si ustedes pueden ver, vale, Jesús. Bueno, cotiloidea, ¿sí? No me está mismo no me da. Cotiloidea son partes que forman la cadera. Sí, cotiloidea. Entonces, cuando se está presentando prótesis totales, es cuando nacen por la titulación, ¿sí? Es decir, se nacen la cabeza del fémur, ¿sí? ¿Sí? Alcanzan la cavidad cotiloidea que tienen la letra, y es fácil de pronunciar. Como la cabeza del fémur, ¿sí? Es reemplazada. Pero cuando se está presentando prótesis parciales, es porque definitivamente la persona quedará inmóvil, ¿cómo se le dice a una persona? Paralítica, no me da a caminar, ya que, ya que
La paz y enfermo la paz enfermo despierto se encuentran destruidos, es decir, sus tejidos se desprendieron con choque, sí, con choque fuerte, no leve, sino fuerte, sí, no lo que causa en la persona en silla de ruedas. Como les decía, se nos va a escribir acá, o si queremos apoyo internet o consultar, existen prótesis parciales, prótesis 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 cefálicas, cefáli cefálicas, sí, prótesis totales, sí. Esos son los tipos o formas como lo tratan, en pocas palabras, sí. Entonces, no hay mucho que decir sobre esta enfermedad, sí. La EPEA es una enfermedad muscular, sí, pero también es una enfermedad que se trata quirúrgicamente por medio de una cirugía muscular. No sé si tienen alguna duda, como les dije anteriormente, los síntomas de esta enfermedad cuando no existen síntomas, simplemente se presenta cuando chocas con otra persona. No sé si tienen alguna duda. Quizá no lo expliqué bien porque las causas de esta enfermedad son muy profundas. No sé si Amina o Jesús quieren opinar. No, no, claro. Pero me apunto en mi cuaderno. Sí, me parece difícil explicar este punto, pues no me cuesta que esa idea, no me apunto. Bueno, vamos a hablar del raquitismo. Volvemos a lo mismo de siempre. Volvemos a lo mismo de siempre. El raquitismo ya no está, en este caso, si no podemos relacionar a los bebés. Es una enfermedad propia de la infancia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se presenta esta enfermedad? Esa enfermedad se presenta cuando la mujer está embarazada, ¿sí? Y no alimenta a su hijo con vitamina E, es calcio y fósforo. Calcio, estamos hablando de mucha proteína como vegetales, ¿sí? Verduras vegetales, ¿sí? Cuando estamos hablando de fósforo, estamos hablando de carne, en pocas palabras. Entonces, cuando un bebé en el vientre no es alimentado con vitamina E, ¿sí? Lo que causa es el bebé pueda presentar dificultades y deformidades en su cuerpo, en sus pies, sí, más que todo en sus pies. Entonces, en este caso, es muy bueno que tomen apuntes. De mujer en embarazo alimente a su bebé con vitamina E, no solamente con leche, sino que con vitamina E. Esta enfermedad se puede decir que por naturaleza, sí, se puede decir por naturaleza, y también por culpa de la mamá, por culpa de la mamá, no del papá, sino de la mamá. Porque dependiendo de la alimentación que la madre le esté dando a su hijo que está en el vientre, así mismo van a ser físicamente, ¿sí? Con problemas o con problemas físicamente, dependiendo. Bueno, ya es fácil, bueno, no, sí, venga, los síntomas, pues, los síntomas no es bueno decir que todo en su cuerpo.
es simplemente una familiar de su cuerpo, sí, en pocas palabras. Otra representaría de familiar en el esqueleto, sí, o en la parte de los huesos, sí, más que todo en los pies, sí. Entonces, ¿cuáles son las causas de la enfermedad? Las causas es el bebé puede nacer, como ustedes lo pueden ver acá, voy a buscarlo mejor por internet para que ustedes lo vean mejor, para que lo vean mejor. Sí. Como ustedes pueden ver acá, como ustedes pueden ver acá, como ella, mm, bueno, supongamos, pongamos esta imagen. Normalmente, cuando un bebé en el vientre es bien alimentado con vitamina E, ¿sí? Nace normalmente nace así, normalmente, ¿sí? No presenta problemas en los pies, ¿sí? En el ahí como ustedes pueden ver, uno nace normalmente cuando el bebé es alimentado con vitamina E, ¿sí? Pero, pero, cuando el bebé no lo alimentan con suficiente vitamina y calcio, puede hacer con enfermedades en su cuerpo. Y ojo, no solamente en los pies, sino en la cadera, como ustedes pueden ver en la diferencia en estos dos, en estas dos imágenes. Normalmente la cadera es derecha, como en los pies. Pero cuando se presentan varias enfermedades, la cadera es como una U, ¿sí? Como se puede ver. O como esta imagen hace más en específico. No hay mucho que decir sobre esta enfermedad. Porque no se puede tratar con ningún tratamiento. Ya que si el bebé nace con enfermedades en su cuerpo, no hay como una terapia ni cura, ¿no? Simplemente el bebé nace así, y así queda por el resto de su vida. Entonces, no hay mucho que decir sobre esta enfermedad, ¿sí? Ya que esta enfermedad se presenta en la adolescencia. No sé qué más decir. Y otra cosa, estas enfermedades se suelen presentar en los países pocos desarrollados, ¿sí? Por lo general, y Colombia es uno de ellos, uno de los países pocos desarrollados, ¿sí? No solamente en el área de petróleo, sino en el área de medicina. Eh, no sé qué más decir, no sé si algunos los quieren opinar sobre este tema, es muy extenso. Estas son enfermedades musculares, porque no se pueden. No sé si quieren opinar, alguna opinión sobre este punto. Y pues como ustedes lo pueden ver, en este segundo párrafo, esta enfermedad se suele detectar cuando un niño de 4 a 11 meses, ¿sí? Cuando se presenta informaciones en el uno cómo puede identificar, lo miramos a explicar, uno cómo puede identificar cuando un bebé presenta estas enfermedades por medio de la ecografía. La ecografía permite examinar el tiempo en estar el bebé, si presenta algún síntoma, alguna enfermedad. Entonces, por medio de la ecografía, en el esqueleto del bebé, uno puede confirmar si el bebé presenta esta enfermedad. Pues la verdad no sé qué más decir.
No sé, alguna opinión, algún argumento. Ah, vale, amiga. Bueno, y, y pues, y y pues, eso sería todo. Antes de finalizar la clase, yo les voy a recomendar una aplicación. ¿Sí? Es una aplicación donde uno puede reemplazar, donde uno puede repasar todo lo relacionado con la anatomía. ¿Sí? Se lo voy a recomendar. Entonces, simplemente ah, si están viendo la pantalla de mi celular, Sí, 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 lo veo. Bueno, les voy a mostrar, bueno, les voy a mostrar. Esta aplicación que ustedes ven acá se llama Anatomía. En esta aplicación, lo que ustedes van a poder reemplazar el estudiar que tengan. Es todo lo relacionado con la anatomía, ¿sí? Toda las partes de los huesos que no sé, el ser humano, como ustedes ya saben, el ser humano, un bebé cuando nace con 300 huesos, ¿sí? Pero, pero durante el crecimiento del bebé, los huesos se empiezan a construir y a formar. Y por último, los huesos del bebé, ya desde los 5 años, ya no son 300 huesos, sino 206 huesos. Entonces, vea, con esta aplicación, se llama Anatomía, ustedes pueden repasar cuando estén desocupados,
eh, tiene mucha información y lo bueno es aplicaciones se puede repasar sin internet. ¿Sí? Eh, para que ustedes repasen, ¿sí? Y pues estudien. Mira, es esta, habla del sistema nervioso, sistema endocrino, todo. ¿Sí? Entonces, vayan a Play Store acá y ustedes buscan anatomía. ¿Sí? Es esta, ¿sí? Anatomía. No sé cómo compartir comunidades, no sé cómo compartir el enlace, no sé cómo. Ustedes pueden buscarlo por, por Play Store, así sale, ¿sí? Así, lo pueden buscar por Play Store, ¿sí? Fíjense que salen muchas aplicaciones, pero es esta, ¿sí? No pesa tanto, ¿sí? Esta aplicación me va a servir mucho, porque ustedes repasen, ¿sí? Y, y mira, mira, amiga, Dígame, todo, perdón, es que no le escuché el final. y esta, esta no me, esta no me hace. Si me lo pantalla, Sí, ustedes pueden ir a lo que es, ustedes pueden ir a la Play Store y descargar esa aplicación, ¿sí? Se llama Anatomía. Esa aplicación pues no pesa tanto, ¿sí? Eh, no sé si ustedes alcanzaron a ver la imagen de cómo sale, ¿sí? Si alcanzaron a ver la imagen de cómo sale la aplicación, sí, 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 sí. la pueden descargar. Ah, la pueden descargar. Esa aplicación me va a servir mucho para repasar toda la parte de la anatomía, los huesos, ¿sí? Ya es más profundizado. Y pues, no, pues, eso sería todo. Y pues, para la próxima clase, que sería el jueves, ya mostramos así de pasadita cómo va a ser la clase para el próximo jueves. Vamos a hablar sobre enfermedades en la piel. Ya estamos intentando cáncer, ¿sí? 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 La celulitis, ¿sí? Después la acumulación de grasa, comer mucha grasa, cáncer de piel, ¿sí? Cáncer de mama, ¿sí? Entonces, la próxima clase vamos a tratar estas enfermedades. Espero pues que les haya gustado, ¿sí? Que les haya servido de mucha ayuda, ¿sí? Yo ahorita comparto la diapositiva por los grupos para que estudien y repasen. Pues muchas gracias a los dos, como Jesús, como Amiga, por participar, por, por estar en la clase, por aprender. Y pues sí, ellos iban, se conocen poquitas personas, ¿no? Pero pues las personas están conectadas porque realmente le interesa y quieren aprender, ¿sí? Que no va a importar.
No sé si tenían algún comentario en les pareció la clase, cómo se sintieron. No, pues de mi parte súper bien porque pues estoy aprendiendo mucho más y con la ayuda pues, de ustedes pues he aprendido un poco más. De mi parte les agradezco mucho. Ah, bueno, amiga. Y Jesús, ¿qué piensa de la clase? ¿Qué le pareció? Sí, Cochito, bien. Sin embargo, a modo de recomendación, ¿Sí? revísate una patología médica, ¿listo? En algunas cositas, ¿listo? Si Eh, quieres, ah, si quieres te paso una patología médica que yo tengo acá. sí, venga, me puede enviar por el grupo, Claro ojo. que sí, el problema es que es muy pesada, entonces me toca enviar un link. Exacto, sí me puede servir como para hacer un vistazo, analizar la patología un poco, los temas son más como profundizados, un poco más difícil de entender. Pero sí lo puede compartir por el grupo, ¿sí? Yo las aviso y, y o sea, él me va a compartir lo de la patología para que yo haga una clase o cómo. No, como quieras, o sea, tú puedes utilizar el libro de patología, al igual como ustedes dos se quieren formar como médicos, revisen la patología, es un libro que les va a servir muchísimo. Venga, usted ya es médico, ya es médico, No, no, yo no soy médico, yo pero soy biólogo. yo no, ¿qué va relacionado? Venga, Dime, yo no, ¿qué va relacionado? Venga, una pregunta. espera, es que no, se escucha bajitos, acércate más al micrófono. Biología, ¿dijo? Sí, claro, sí. ¿Qué va relacionado? ¿Con qué va relacionado en el ámbito de la medicina? Sí. Con bioquímica, con fisiología y con patología. Ah, y Pero con microbiología, con bacteriología. no solo me acuerdo de fisiología, más relacionada a todos los organismos, ¿sí? Sí, No, sí, no me acuerdo, no sabía. Bueno, sí me puede compartir no, el libro por el grupo y nada de eso y, claro que sí, no hay ningún problema. pues, pues, no sé qué más decir, pues, gracias por la clase, por por participar, ¿sí? La próxima clase va a ser el jueves, el horario cambió, más a las 7 de la noche, pensando que si yo la conecto a más personas, y pues, resultó ser lo mismo, pero pues, lo más importante es aprender. Pues, muchas gracias a los dos, pues, sí, ya ven cómo es la idea. Bueno, muchísimas gracias. Me retiro. Hasta luego y buenas noches. No, señora, y eso es mucho, amiga.